La iglesia ha pasado por ya más de 2000 años y sigue existiendo con muchas vidas transformadas, con muchos testimonios y muchos creyentes, por supuesto. Entonces, ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de la historia redentora, desde Job, que es uno de los libros más viejos, Job 14:14, Job capítulo 19. Ya Job hablaba de la resurrección y decía: con estos ojos los veré, aun cuando mi carne se deshaga. Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 12:2. Y por supuesto, en Hechos los Apóstoles también lo registran, el apóstol Pablo. Fue el tema central, la predicación central y enseñanza de los apóstoles. Pablo en un tiempo quiso compararse con los filósofos allá en Hechos 17, en Grecia, en el Areópago de Grecia, y entendió de que tenía que hablar era de Cristo y este crucificado cuando llega a Corintio. Y su mensaje cambió de ahí en adelante. Igual fue el apóstol Pedro, el día de Pentecostés predicó sobre la resurrección de Cristo. En Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando los miembros del Sanedrín, resentidos de que Pedro y Juan enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, arrestaron a los dos apóstoles. Entonces Pedro les proclamó valientemente en Hechos 4:10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, que fue cuando sanó a un cojo. Pedro entonces dio evidencia, el apóstol Juan igual, cuando inicia su primera epístola, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dando evidencia de esa resurrección. Igual es la predicación de Pablo en Hechos 13, 27 al 30, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Lo hace también en Hechos 17, 31, en el Areópago ante los filósofos. A los romanos les escribe en Romanos 6:4, hablándole de esa resurrección. En la confesión para salvación, en Romanos 10:9, algo que es muy conocido, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, fue resucitado, serás salvo. Hay que creer eso para ser salvo. A los Corintios denunció: el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús, 2 Corintios 4:14. Y a los Efesios les dijo que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, según Efesios 1:20. Ese fue el mensaje de los apóstoles, y vemos como todos los apóstoles dieron su vida. Inclusive el único que no murió martirizado fue Juan, el apóstol Juan, que murió ya de edad avanzada, cerca de terminando el siglo, primer siglo. Sin embargo, pues, fue martirizado, lanzado en un envase con aceite caliente, y Dios lo salvó, no le sucedió nada, y después lo enviaron a la isla de Patmos. Pero todos los apóstoles, cuando revisamos la historia, todos fueron martirizados, murieron, dieron la vida, dando testimonio de Jesucristo. Y esa es parte de la evidencia también de que ellos vieron a un Cristo que estuvo vivo con ellos, fue crucificado, murió y resucitó, que se le apareció a ellos durante 40 días, estuvo apareciéndoles. Vieron que ascendió en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, ascendió a los cielos, y los ángeles le dijeron: así mismo como ascendió a los cielos, así volverá también. Luego, tomando el capítulo de Lucas, capítulo 24, como capítulo central para ir revisando los hechos de la resurrección, quedan 10 minutos de esta sesión. El primer punto, que es aquí el punto 3, es la tumba vacía. Lucas 24, 1 al 3, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, el primer día de la semana tuvo cumplimiento de la predicción de Jesús en cuanto a su resurrección, que dijo: al tercer día resucitaré.
Algunos no saben cómo calcular este tiempo. Fíjense que dice al tercer día. Ok, al tercer día él murió. El primer día fue el viernes, 3 de la tarde, muere. Entrega su espíritu, como lo dice allí los evangelios. Era la hora novena, 3 de la tarde. Muere día viernes, es el primer día. El segundo día es el sábado, que empezaba el viernes a las 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, el segundo día. El tercer día es sábado 6 de la tarde a domingo 6 de la tarde. Y él resucita al tercer día, resucita el domingo por la mañana. Era el tercer día, primer día de la semana para el judío. Y por eso todos los actos como la entrada triunfal a Jerusalén y otras, la reunión de la iglesia, se hace los domingos porque la iglesia católica estableció eso y se hizo pues algo mundial hasta el día de hoy. Muy de mañana, Mateo menciona el amanecer, Marco indica que ya fueron ya salido el sol, y Juan señala que María Magdalena llegó más temprano, siendo aún oscuro, fue la primera que llegó. Pero ella se regresa a avisar a los discípulos y vuelve otra vez al sitio. Hace 2 viajes, pudiéramos decirlo así, a la tumba. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Ellas querían regresar después del día de reposo, que fue el sábado. No podían hacer nada el día sábado. Estaba prohibido por la ley. Y no podían hacer esta actividad el día sábado. Entonces fueron a hacerlo el día domingo. A fin de terminar de preparar el cuerpo del Señor según la costumbre judía. Dice que hallaron la piedra, removida la piedra del sepulcro. Hubo un gran terremoto. Recuerden que hubo un gran terremoto cuando el Señor murió, dice Mateo. Y Mateo se anticipa a él en Mateo 27, 52 y 53, que dice que se abrieron los sepulcros y resucitaron los que estaban en ellos, algunos de los santos. Entonces aquí hubo un gran terremoto, se remueve la piedra y es cuando se abre la tumba, el ángel abre la tumba y por supuesto el Señor resucita. Y después que él resucita, resucitan los otros santos que habla Mateo 27, 52 al 53. Esas son las primicias, dando cumplimiento a lo que está en Levítico 23, versículos 9 en adelante. La tumba ahora está sola, sin la custodia de los soldados. Se habían marchado del miedo e informaron a los líderes judíos que la tumba estaba vacía. En Mateo 28, 11 al 15 lo vamos a ver qué fue lo que pasó con la guardia que custodiaba la tumba. Entonces no hallaron el cuerpo, es confirmación de la resurrección, confirmación de la tumba vacía. Dice Mateo 22, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pensaban que se lo habían robado. No fue así, había resucitado, como lo dice el ángel en Lucas 24, versículos 4. Más adelante lo va a decir. La pregunta es qué pasó con la guardia que custodiaba la tumba. Era una guardia, mínimo eran 6 personas o más que se rotaban para custodiar la tumba. La tumba había sido sellada, además de una gran piedra que no la podía mover una sola persona. Fue sellada con brea o barro y con mecates para que nadie la fuera a abrir, porque ellos se habían puesto de acuerdo con Pilato para que no la abrieran. Eso está en Mateo 27. Nadie la fuera a abrir y se fueran a robar el cuerpo y después fueran a decir que Jesucristo había resucitado. Pues ahí estaba la guardia. Vamos a leer aquí Mateo 28. Dice que de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mientras ellas iban aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. La tumba quedó vacía, se veía, no había nadie. En Mateo 28, 12 al 15. En el 11 dan el informe del guardia. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque la ley romana tenía establecido que los que dejaran escapar a un preso de la cárcel, en este caso, estaba en la tumba, pero igual estaban custodiando, como si estuvieran custodiando un preso. No sé si recuerdan
en Hechos 16, que la cárcel se cayó y el custodio de la cárcel se quería quitar la vida. Y entonces Pablo y Silas no se lo permitieron. Pues la ley romana estaba establecido que si alguien dejaba escapar a un preso, y en este caso se les escapó el preso, podemos decirlo así, pues pagaban con sus vidas. Por eso ellos dicen allí, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo, porque si no, ellos iban a pagar con sus vidas. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es cuando Mateo escribe el libro, que lo escribe en el año 60, unos 30 años después. Amén. Permítame guardar este primer audio. Bien, continuamos, pasamos a la lámina 14, lámina 15, los mensajeros angelicales, el punto número 4, dice Lucas 24, 4 al 7, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vemos que la vestidura resplandeciente, pues de los ángeles lo identifican como esos mensajeros divinos que la Biblia reseña en varios sitios. La tumba estaba vacía. El ángel preguntó en Lucas 24:5, ¿por qué lo buscáis acá? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy día, pues, muchos todavía siguen buscando entre los muertos al que vive, buscando al Dios que vive, buscándolo entre los muertos, entre las cosas materiales, entre personas que no son creyentes, en fin, el ser humano, algunos inclusive siendo creyentes, siguen buscando a Dios entre los muertos. Y Él está vivo, Él resucitó, y por cuanto Él vive, nosotros viviremos también, como dice Juan 14:19. El ángel respondió diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordado de lo que los habló, resucité al tercer día. Él iba a resucitar al tercer día, y están las citas que hemos visto, Mateo 16:21, Mateo 17:22-23. Mateo da por lo menos 5 citas, 5 pasajes donde él habla de que iba a morir y a resucitar al tercer día. Jesús había afirmado en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le recuerda también al apóstol Juan, Apocalipsis 1:18, que él era el que vivo y estuve muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Eso lo conquistó él en la cruz del Calvario. El quinto punto, el testimonio de las mujeres, dice Lucas 24, versículos 8 al 10. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Que el Cristo resucitado apareciera primero a mujeres, pues las exaltó, pues ellas tenían una posición inferior en la sociedad judía, y este fue un testimonio al amor, devoción y valor que habían demostrado. Las mujeres siempre pues tienen más esa dedicación al Señor, y de hecho en todas las iglesias siempre hay más mujeres buscando de Dios, sirviendo a Dios.